Gracias, Nicole. Bueno, estamos con nuestro invitado especial, es el doctor Freddy Coca, quien tiene la especialidad de proctología. Realmente es una especialidad que muchos no la conocen, y así lo vamos a decir, doctor, o muchos que la conocen no se dan cuenta, digamos, de los riesgos que puede haber, de las enfermedades que pueden traer y además cómo se puede prevenir. Quisiera un poco, doctor, que nos explique más o menos de qué se trata la especialidad, porque yo sé que hay muy pocos especialistas y usted es uno de los pocos en Bolivia, muy conocido además a nivel nacional e internacional, doctor. Buenos días, licenciado, también a los radioescuchas. Muy agradecido por la invitación y poder compartir un poco de la experiencia acerca de las enfermedades de esta región, que lógicamente por el pudor mucha gente a veces acude al médico en forma tardía, pero afortunadamente con la difusión todo eso ya se está cambiando y se está logrando diagnosticar estas enfermedades en forma oportuna para poder llegar a un tratamiento. Doctor, más o menos, ¿cuál sería el índice, digamos, de pacientes o de enfermos que hay, digamos, con estas enfermedades relacionadas a la proctología, y si hay los especialistas adecuados como para atender a toda esa gente? Indudablemente, la carencia es igual que las otras especialidades, ¿no? Yo trabajo en la seguridad social. Más o menos el flujo de pacientes que manejamos en consulta externa año es unos 5.500 creo, pero estamos sobre los 5.000, solo consulta externa, ¿no? Cirugía debemos estar alrededor más o menos de unas 780 cirugías año. Somos 3 coloproctólogos que vamos manejando, entonces se puede ver nomás que la frecuencia de esta enfermedad es alta y lógicamente cada año va aumentando, ¿no?, las consultas. Doctor, en realidad, ¿cómo la prevención, a partir de qué edad más o menos se presentan este tipo de dolencias o síntomas? Bueno, nos iremos a hablar para un conocimiento acerca de las enfermedades más frecuentes, las que asientan en la región del recto final y ano, ¿no? Así tenemos las hemorroides, las fisuras, abscesos y fístulas, que son las 4 enfermedades, asumo yo, las más frecuentes. Ahora, por la gente siempre todas las enfermedades o las dolencias que se ubican en esta región lo llama hemorroides, ¿no? Porque es lo más común, siempre hemos vivido con ese término, entonces, pero hay enfermedades solo en esa región, como les he indicado, las más frecuentes son estas 4, que se asemejan en la sintomatología en cierto momento, pero suele variar con algunos síntomas que nosotros encaminamos ya hacia el diagnóstico primario. ¿Cuál es netamente el sangrado el síntoma mandatorio en este caso, el sangrado? La gente a veces por el sangrado ni siquiera va. Cuando es el sangrado muy abundante sí suele ir, pero cuando es un sangrado escaso, entonces dice, mis hemorroides están sangrando, y van a la farmacia y compran alguna pomada o algún supositorio, que si bien puede calmar la molestia, también puede enmascarar alguna otra enfermedad. Dentro de esto, lo que nosotros comúnmente ya estamos queriendo diagnosticar en forma precoz es el cáncer colorectal. Entonces, ambas enfermedades son sangrantes, el cáncer colorectal como las hemorroides. Ahora, acá ambas son indoloras, netamente en la primera etapa. O sea, no duele. Entonces, como no duele, la gente tampoco va, porque nosotros vamos al médico cuando duele. Duele, entonces inmediatamente vamos. Pero si es una molestia o un síntoma que no nos causa dolor, entonces no acudimos. Es el primer síntoma y signo que hay que tomar en cuenta, el sangrado. Ahora, si duele, probablemente ya sea otra enfermedad. Vean ustedes, el sangrado y el dolor ya nos encamina hacia otra enfermedad del ano, que es la fisura anal, que estas son muy dolorosas. Ahora, si solamente hay un dolor intenso, puede tratarse de un absceso. Ahí ya tenemos que sumar nosotros si hay una masa que la gente conoce como una bolita que ha aparecido en el ano, que es muy dolorosa, hay fiebre. Ahora, si hay una lengüetita, nosotros decimos, o la gente vulgarmente lo conoce como una bolita, nosotros como un plicoma, es un colgajo cutáneo, que duele mucho y hay sangrado, fisura anal. Entonces, como ustedes pueden ver, los síntomas casi se parecen y el diagnóstico entonces es distinto y por ende el tratamiento también es distinto. Doctor, justamente hablamos de la población, digamos, más o menos, ¿a qué edad se va presentando o a cualquier edad puede presentarse este tipo de enfermedades? El sangrado, que es lo más común, en los niños
no hay enfermedad hemorroidal. Normalmente en los niños suele haber los pólipos, que es muy frecuente. Entonces, en los niños sangrado hay que asociar siempre con pólipos, hay que hacer los estudios para poder dirigir hacia ese camino, ¿ya? O puede ser que haya sido una fisura anal, porque el niño por jugar, etcétera, hace pasar el reflejo defecatorio, porque el reflejo defecatorio nos indica que esa persona debe ir a evacuar, pero el niño por múltiples factores entonces inhibe este reflejo y hace que el excremento pueda aumentar de volumen y al expulsar pueda causar una cierta erosión, que nosotros la conocemos como fisura anal, que en el niño no es tan aparatoso como en el adulto. Entonces, sangrado sí hay que acudir al médico en el niño, pero no rara vez se trata de hemorroides. Como les he dicho, puede ser una fisura anal o más frecuente el pólipo. Ya en el adulto, a partir de los 18 años, etcétera, o 15, podemos hablar de edad hemorroidal. ¿Y qué es la enfermedad hemorroidal? No es más que la dilatación de los plexos venosos que tenemos debajo de la piel, que son los cutáneos, o debajo de la mucosa, que son, que en este caso, las hemorroides internas. Entonces, hay unas bolitas, unos bultitos que la gente va a identificar que no duelen. Entonces, estas no van a doler, solamente si son externas va a poder tocarlas en la parte del ano al asearse, que son los paquetes hemorroidales externos. ¿Qué molestias van a dar estos? Generalmente dan escozor, ardor y muy rara vez dan sangrado, muy raro, pero no es un sangrado muy evidente, puede ser solamente un manchado del papel. Ahora, si son hemorroides internas, estas, ¿cómo se van a dar cuenta la gente? Cuando defeca va a haber una protrusión, o sea, una salida de una bolita por el recto. Inmediatamente después de defecar, esta va a ser reducida. Entonces, y a medida que vaya avanzando la enfermedad, ya no se reduce. Estas son sangrantes. Vulgarmente la gente va llamando, nos indica que hay una bolita que se sale y hay un sangrado tipo chisquete. O sea, entonces, lógicamente, hay una erosión del paquete hemorroidal interno y se produce el sangrado con esta manifestación. Por ende, entonces, podemos concluir que nosotros tenemos unas hemorroides internas que están adentro en el recto, las hemorroides externas que están afuera, y si ambos están dilatados, tenemos las hemorroides mixtas. Son los tres tipos de hemorroides que tenemos. Yes, ¿usted quería alguna pregunta? Por supuesto que sí. Bueno, ¿cuán importante es acudir al médico y olvidar el pudor, siendo que hay enfermedades tan fuertes como el cáncer de colon que incluso pueden llevarte a la muerte, ¿no? A la pérdida de la vida? Entonces, ¿cuán importante es olvidar ese pudor y acudir al médico a tratar este tipo de enfermedades? Bueno, como hemos indicado, el sangrado está presente en ambas patologías, en ambas enfermedades. Entonces hay que tener mucho cuidado si hay un sangrado que no duele, no molesta, es un sangrado que aparece, desaparece, es insidioso, hay disminución de peso. Luego hay que también ver el tipo de heces, si el excremento ha disminuido de volumen, de grosor. Lo irregular casi no interesa mucho, que sea grueso y delgado, sino que esté disminuyendo gradualmente de grosor, disminución de peso y sangrado. Son los tres síntomas a veces más precoces que a nosotros nos obliga a investigar alguna patología neoplásica, en este caso el cáncer. Ahora, si solo es sangrado, también por la edad nosotros, es más frecuente los tumores, sabemos, en las personas mayores de 50 años. Entonces el tamizaje que nosotros tenemos es a partir de los 40 años ya vamos haciendo o pidiendo en personas que van sangrando por el recto sangre oculta en heces, que es el examen más sencillo. La persona se le indica que debe guardar ayuno de carne roja y algunos medicamentos como la vitamina C por 3 días antes, luego enviar al laboratorio su excremento para que ahí hagan un análisis y nos indiquen si está perdiendo sangre que no vemos. Por eso se llama sangre oculta, o sea, no se ve el sangrado. Entonces, por medios químicos ellos determinan si hay una pérdida sanguínea. Si esta pérdida sanguínea es positiva, sí o sí esa persona debe realizarse una colonoscopía. Lo óptimo sería realizar una colonoscopía, ¿no? Lógicamente, pero debemos ir nosotros identificando los factores de riesgo por muchos factores, la economía, el flujo de pacientes. Entonces, para evitar que los pacientes no se retrase mucho, entonces primero les pedimos siempre la sangre oculta, que la gente debe solicitar a veces con su médico general o a algún médico que le dé la orden para que se pueda realizar sangre oculta con las recomendaciones que le he indicado. Eso entonces nos indica si es
solo nos indica que hay una enfermedad en el colon, no nos indica este paciente tiene cáncer, solo nos indica hay una enfermedad en el colon y hay que investigar. Ahora, y eso con los estudios que le he indicado, hay que hacer colonoscopia y algunos alternos. Esa es normalmente la secuencia que nosotros hacemos y lo que la gente debe tomar en cuenta. Sangrado, pérdida de peso y disminución de calibre de heces, sí hay que acudir al médico para que pueda evidenciar. Y si hay solo sangrado y es una persona arriba de los 50 años, también que se haga realizar una prueba de sangre oculta, que no es una prueba cruenta, solo es un examen de heces, nada más, y de acuerdo al resultado ya puede encaminarse al especialista correspondiente. Bien. Doctor, ¿y qué significado tiene el colon irritable? ¿A qué se debe esa situación? El colon irritable es una enfermedad funcional, ¿ya? Entonces, o sea, es un mal funcionamiento que en determinado momento se presenta en el colon. Netamente esta enfermedad es una patología que asienta en el colon. ¿Cómo se manifiesta? Algunas personas tienen dolor abdominal, que es irregular, aparece, desaparece, irregularidad defecatoria, puede haber diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, un disconfort abdominal, y se relaciona netamente con el estrés y con los cambios de hábito. Antes la comida en Bolivia normalmente era vegetales, verduras, y ahora ya hemos entrado por múltiples factores a la era de la comida rápida, ¿no? Donde uno va comiendo por el trabajo y múltiples factores. Entonces eso también ha hecho que esta enfermedad vaya manifestándose más, pero esta enfermedad netamente tiene que hacerse varios estudios, porque el dolor abdominal puede presentarse en varias enfermedades, la distensión también. Entonces hay que hacer varios estudios, de entre estos el colon por enema. En el colon por enema es una foto, para que me entienda la gente, una foto del colon. Entonces esta enfermedad tiene una característica especial que nos da el colon, entonces les pedimos el estudio y vamos identificando si puede tratarse del colon irritable, que normalmente se controla, no tiene cura. Es para que me entiendan como la migraña, o sea, aparece y desaparece. Si conoce la gente algunas personas que tienen migraña, cuando están estresados hay un dolor de cabeza intenso, que la luz, etcétera, les exacerba más esta molestia. Están unos 2 o 3 días, nuevamente se pierde. Es casi similar el colon irritable. Es una molestia que cuando uno está estresado hay una distensión, molestia abdominal vaga, hay estreñimiento, diarrea, inmediatamente se manifiesta 2 o 3 días y pasa la enfermedad. Entonces esas hay que manejarlas médicamente, no se van operando, o sea, hay que ir controlando la dieta, aumentando el aporte de fibra, algunos probióticos para que el funcionamiento del colon sea un poco más adecuado. ¿Cuán importante es esta cuestión del estrés, doctor, que puede producir este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hemos entrado ya a la época donde el estrés ha despertado muchas enfermedades, ¿no? Hay un sinfín de enfermedades, cefalea por estrés, o sea, entonces varias enfermedades que ya tiene el componente del estrés. Es difícil estar alejado de ellos, entonces solamente hay que aprender, yo creo, a subsistir. Entonces, pero tratar siempre de llegar al diagnóstico final, porque a veces uno tiene alguna molestia vaga en el abdomen o un dolor abdominal, dice, debe ser el estrés, pero sin embargo puede estar enmascarando una enfermedad grave, ¿no? Y para nosotros una enfermedad grave siempre va a ser una enfermedad neoplásica o el cáncer. Yo tengo 2 consultas más, una referida a qué hábitos de alimentación debería tener una persona para evitar esto del colon irritable, y la otra es el tratamiento, cuánto cuesta, por ejemplo, hacer una colonoscopía, si es accesible, eso. Bueno, empezaremos uno por el tratamiento. Antes del tratamiento, ¿qué me dijo, perdón? Lo de los hábitos de alimentación que debería tener una persona. Los hábitos, creo que para todas las enfermedades colosrectoanales es muy importante la alimentación. No se olviden que el colon todavía tiene alguna función de absorción, pero su función mayor es dar solamente tránsito a las heces para posteriormente ser evacuadas. Entonces, la calidad de lo que pueda ingresar, de lo que nosotros podamos ingerir, va a incidir mucho en este último segmento. La fibra se encuentra en la cáscara de los alimentos. Entonces, hay que ya acostumbrarnos a consumir todo lo que se pueda comer con cáscara.
Un ejemplo muy claro que siempre les doy a los pacientes cuando comemos la naranja, siempre toda la capa blanca que tiene, esa es la fibra, nosotros la desechamos. Comemos solo la pulpa, hay algunos hilitos, si perdón la expresión, que tiene alguna capita, la que envuelve la pulpa, nosotros también la desechamos, esa es la fibra. Entonces tenemos que intentar comer con los alimentos, con su cáscara, con la fibra, para que estos vayan regulando en cierta forma el funcionamiento del colon y el resto del aparato del cuerpo para que no haya las enfermedades. Entonces la fibra se encuentra en la cáscara de los alimentos. ¿Dónde más podemos ubicar la fibra? Lo más económico y accesible, el afrechillo, que a veces uno dice, pero el afrechillo come el chancho, ¿no? Entonces, si no quiere afrechillo, un poquito también al alcance del bolsillo está el salvado de trigo. El salvado de trigo debe estar alrededor de 15 bolivianos. Entonces, puede consumir la persona si no le gusta la verdura, porque también se trata de gustos, pero indudablemente en determinado tiempo ya uno tiene que ver entre enfermarse o no. Si no quiere verdura, entonces, o por el trabajo, a veces el trabajo uno come donde puede, ya les decía, entonces comprar salvado de trigo. Y empezar a consumir en la mañana unas 2 cucharitas, lo mezcla con lo que quiera, con agua, yogur, leche, licuado, no importa con qué sustancia uno vaya mezclando. Entonces puede consumir en la mañana la fibra que va es a reemplazar a la fibra alimentaria y en cierta forma va a regular el funcionamiento y va a ayudar a que esta persona no tenga las manifestaciones del colon irritable. Esa es la primera indicación de la importancia de la dieta. Puede uno comer todo, siempre he dicho, o sea, no parto mucho yo de las dietas, porque me pongo en su lugar del paciente a veces que a uno le prohíban esto no, solo esto, entonces todo lo mismo a veces va cansando y lógicamente el paciente no tiene la adherencia al tratamiento. Entonces solamente hay que indicarle que disminuya lo más posible, en fin y al cabo a veces evaluamos costo-beneficio, que pueda probar cierto alimento que en determinado momento le va a producir un poquito de molestia, pero ya un tiempo la persona lo va a dejar de consumir porque sabe que le produce daño, pero ya ha saciado el gusto. Entonces yo siempre parto de ese medio, que pueda consumir de todo en la naturaleza, pero consumiendo un poquito más de fibra. Ahora, pasamos al tratamiento del colon irritable. El colon irritable, como les había indicado, no tiene un tratamiento que se pueda curar, como alguna enfermedad infecciosa, por si que haya pus, un antibiótico y ya se resuelve. No, esta enfermedad es vulgarmente una enfermedad durmiente, que en determinado momento, dependiendo de externos, despierta. Se manifiesta, entonces después nuevamente esta enfermedad va durmiendo, es asintomática. Entonces esa irregularidad hace que el tratamiento entonces también no haya un tratamiento que pueda definitivamente exterminar. Entonces nosotros lo que hacemos en este caso, indicamos reguladores de la función intestinal, fibra, primero siempre la fibra, luego indicamos algunos probióticos. Y dentro de estos, el yogur ya no estamos indicando, hemos visto que se maneja mucho mejor esta enfermedad con el Biogurt, que es una empresa que saca acá en Bolivia, entonces mucho mejor que eso favorece que en el intestino los trabajadores, para que la gente me entienda, los trabajadores buenos puedan multiplicarse más, nosotros conocemos como flora colónica. Estos hacen que el funcionamiento del colon pueda ser más adecuado, más regular. Entonces hay que estimular a que esta flora colónica pueda multiplicarse. Para eso utilizamos los probióticos y algunos moduladores del funcionamiento del colon. Desde lo más económico utilizamos la iosina dependiendo, vamos subiendo los medicamentos que deberían utilizarse específicamente, están las verinas, ¿no? La papaverina, doloverina, la trimebutina, que son un poquito caros, que nosotros echamos manos de 100 en segunda instancia, no en primera instancia. A veces con la iosina y la modificación de los hábitos alimentarios, la gente puede controlar esta enfermedad. Doctor, un poco para que entienda nuestra audiencia, los probióticos, a ver, en términos más sencillos. Los probióticos son sustancias que ingresan al organismo y hacen, como les decía, en el colon hay trabajadores buenos y malos. Entonces, los trabajadores buenos hacen que todavía la masa fecal que llega al colon, de estos, lo último de los nutrimentos, el organismo los absorbe y el resto los va desechando. Entonces, ¿qué hacen los probióticos? Facilitan ese mecanismo, que el colon vulgarmente no trabaje mucho,
que la absorción sea más fácil y la evacuación o el tránsito del desecho también sea lo más fácil posible. Es una tienen parte del lactobacilos varias sustancias que favorecen el funcionamiento. Son netamente sustancias químicas. Por ejemplo, el biogurt. Biogurt. Viene con ese nombre. Entonces son varias sustancias químicas que van a favorecer el funcionamiento. Dentro de estos están los lactobacilos, pero el biogurt es un complejo un poco más completo de estas sustancias. Eso, doctor. Tenía otra pregunta. Sí, yo había preguntado esto de, digamos, del costo, cuánto cuesta una colonoscopía y también la importancia de tratar, ¿no?, el colon irritable, porque esta, no estoy segura, pero puede dar al cáncer de colon y eso es más grave. Ya, entonces el costo de la colonoscopía es muy variable, ¿no? Entonces, creo que está en término medio. Que les da las molestias en una enfermedad maligna como el cáncer. Pero ojo, ambas enfermedades tienen síntomas comunes. Entonces siempre, como les he indicado, si hay algún dolor, distensión abdominal, disminución de peso, porque a veces uno por el colon irritable, lógicamente ya no va a comer adecuadamente y puede disminuir de peso. Entonces, la disminución de peso puede ser por el colon irritable, pero también puede enmascarar un cáncer que esté muy incipiente. Doctor, teníamos que llegar a este punto. El Sistema Único de Salud, y realmente sí hay los especialistas en los diferentes, digamos, las diferentes especialidades, los suficientes como para atender a las personas, digamos, cuántos millones de personas, porque vienen del área rural, de todo lado, realmente se podrá atender de todo lo que es necesario en este sistema. Hay un principio que quiero que entienda la gente. Indudablemente a todos los médicos nos gustaría que todos tengan salud gratuita, ¿no? Ese es el principio básico. O sea, la salud yo creo que es lo más importante. O sea, a veces ni el dinero puede darte salud. Entonces la salud es el principio básico de que una persona tiene derecho. Pero yo creo que hay que encaminar, uno, que no hay la infraestructura. Solamente un ejemplo claro, ¿no? O sea, el Hospital de Clínicas, tal como trabajaba, entonces semipagada, algunos estudios se pagaban y algunos no, aún la gente tenía que ir a las 4 de la mañana. Ahora que todo es gratuito, ¿a qué hora la gente va a tener que ir para obtener una ficha? Entonces, yo creo que el principio está bien, pero hay que ver de dar de dotar infraestructura, recursos humanos. Yo creo que es un proceso que debe nomás tomarse en cuenta. No es porque uno se oponga por oponerse, sino todo es un proceso. Lógicamente, para la gente su enfermedad indudablemente es urgente. Y dentro de estos hay que ir incluso encasillando. Por eso mucha gente con los médicos se nos va molestando, nos dice, esto es urgente. Entonces, determinar qué es emergencia 1 y qué es urgencia. Entonces, nosotros tenemos ciertas enfermedades que son emergencia, o sea, se debe actuar en este momento porque hay riesgo vital. ¿Qué es riesgo vital? Que puede morirse. Y urgente, que es que no cause riesgo vital, que vulgarmente dentro de la fila, si hacemos fila, primero es la emergencia, luego es lo urgente y luego vienen las demás enfermedades. Entonces, lamentablemente nosotros debemos tamizar, porque quisiéramos verles a todos en ese momento, porque su enfermedad para esa persona, sí, en ese debe ser atendido, pero debemos, con el conocimiento que tenemos, ir tamizando, ver a quiénes se va a atender primero, porque sabemos cuál tiene riesgo vital. Ahora, también sabemos que el organismo no puede, pues, determinar
una enfermedad, por decir, esto parece que va a estar dentro del cuadro de urgencia, puede esperar, pero puede haber algunas idiosincrasias de las personas que pueden inmediatamente manifestarse. Entonces, en ese caso nosotros sí tenemos el mecanismo para poder atender inmediatamente, pero pónganse que en un hospital lleguen 5, 3 pacientes con la misma enfermedad, con la misma emergencia. Entonces, a veces no se cuenta con 2, 3 cardiólogos, uno tiene que hacer una resucitación en otro lado. Indudablemente el personal está capacitado, pero no hay como una persona especialista, por eso se llama especialista, que dentro de las enfermedades, múltiples enfermedades que hay en el cuerpo, esa persona se ha capacitado para netamente dominar tanto que con una palabra a veces ya él determina qué es lo que puede tratarse y qué tratamiento hay que hacer. Entonces, me parece que en eso ha habido una equivocación en la promulgación de este seguro. Ahora, ojalá se pueda solucionar, no sé, conversar de alguna forma, pero indudablemente no tenemos, o sea, primero yo creo para poder mejorar algo, hay que tener la capacidad de reconocer de qué carecemos. Y si reconocemos de qué carecemos, entonces poder mejorarlo y llegar recién al objetivo que tenemos. Doctor, ¿hay el equipamiento necesario, por decir, en el hospital de clínicas o en el mismo obrero, inclusive en su especialidad? ¿Tenemos los equipos o ya son obsoletos, hay que cambiarlos? Bueno, les indicaba un ejemplo clásico, ¿no? O sea, de la consulta que nosotros tenemos, más o menos el 70% son enfermedades sangrantes. O sea, y ya les había indicado que lo que más le tememos, el cáncer, también es una enfermedad sangrante. Y el diagnóstico sí, o sea, el gold estándar que muchos llaman, o sea, que llamamos, o sea, el estudio específico para ver si tiene o no tiene cáncer es la colonoscopía. Imagínense que hace 70% nosotros les pidiéramos colonoscopía. Solo mi especialidad. Que haya otra especialidad, por decir, de gastroenterología, que también algunas enfermedades del tubo digestivo alto sangran. Y ese sangrado tiene que eliminarse también por el recto. Entonces, que el gastroenterólogo pida que tenga un porcentaje, pondremos un 20% que pida colonoscopías. Medicina interna también, que puede tener algunas enfermedades, que tenga algunas enfermedades sangrantes y que pida colonoscopía. Imagínense cómo estuviera nuestro centro pidiendo a todos colonoscopía. Entonces, ¿qué nos indica eso? Que no tenemos la capacidad, no capacidad en este caso del personal que hay en este momento. Uno, que no hay el recurso humano, por ende no hay ítem, o sea, sí hay afuera recursos que quieren trabajar, pero no hay ítems que se hayan creado para poder aumentar los recursos humanos. Dos, el equipamiento. Lógicamente el equipo cuesta caro, ¿no? Y aparte de eso son un sinfín de licitaciones que te pide el reglamento normalmente. Entonces las licitaciones van tardando, etcétera. Todo eso hace que se vaya retrasando el equipamiento de recursos humanos, insumos, equipos, todo. Entonces hacen que vos no puedas acceder o hacer determinados estudios. Entonces, ¿qué hace en este caso? Vas haciendo el tamizaje que nosotros llamamos, y un ejemplo es que les había indicado hace un momento. Sí se puede realizar, es un accesible, pero esto más o menos un 70 a 80% solamente nos puede indicar, o sea, nos puede dar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, el diagnóstico que debería hacerse sí o sí es la colonoscopía, pero no se puede por lo que les he indicado: recursos humanos, equipamiento, insumos. Lógicamente en el centro, en la seguridad social, tenemos un poquito más el acceso, ¿no? Pero no tenemos la capacidad de cubrir a todos. Entonces tenemos que hacer un tamizaje y determinar en qué momento se puede realizar para que no tengamos, o que la gente no tenga que esperar mucho tiempo. A pesar de eso, igual las citas están prolongadas. Si ese es el panorama que se ve en la seguridad social, ustedes pueden ver en el hospital de clínicas, ¿no? En los hospitales del ministerio. ¿Cuántos centros de segundo nivel cuentan con endoscopio? Entonces, estos endoscopios sirven para hacer ya endoscopía digestiva alta o baja. Entonces, creo que no cuentan muchos centros. ¿Cuántos profesionales hay para realizar estos estudios? Tampoco. Entonces, eso hace que el panorama sea un poquito más sombrío, lamentablemente, en los hospitales del ministerio.
Porque, doctor, pues, está hablando del Sistema Único de Salud. Imagínese de la gente que venga del área rural, que venga un montón de gente, qué sé yo, porque ahora dice, vamos a comenzar primero con las postas sanitarias, qué sé yo, pero mucha gente sí o sí requiere ir a un segundo y tercer nivel. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque especialistas, como usted dice, no hay los suficientes, inclusive para los centros de tercer nivel que actualmente tenemos. Los centros de referencia indudablemente van a tener que colapsar en determinado momento, ¿no? Porque se va a referir a veces todo y no va a tener la capacidad de poder satisfacer las necesidades de estas personas. Entonces, ¿qué se hará? Es difícil decirle en este momento cuál es el camino, ¿no? Pero como ya les he indicado, mi opinión muy personal, primero yo creo que es hacer un autoanálisis, es decir, ver de qué carecemos. Luego es decir, poder ver si carecemos, mejorar, y al mejorar automáticamente vamos también a dar mejor servicio. Entonces, no les indico que no es viable, que no queremos, sí queremos, o sea, para eso trabajamos nosotros en salud, pero a veces se satura tanto el medio que no se puede, a pesar que uno quiera, tenga la mejor predisposición, las mejores ganas, no se puede. Entonces, yo creo que eso tienen que nomás ponerse a pensar las autoridades, sentarse y tratar de brindarnos un mejor proyecto, ¿no? O sea, con mejor camino, no digo en el término es exacto de la palabra, ¿no? Pero darnos mejores medios para que también podamos nosotros brindar mejor atención. Doctor, ¿qué le recomendaría para concluir esta entrevista que realmente ha sido muy importante para nuestra audiencia, para que conozca realmente qué es la proctología, la coloproctología, porque mucha gente no la conoce? Doctor, ¿qué le recomendaría a la audiencia de nuestro público? Uno, o sea, como es una especialidad nueva y el pudor también incide mucho, entonces ya hay especialistas varones y especialistas mujeres, ¿no? Poco a poco ya están llegando al mercado. Entonces uno a la gente solamente para las enfermedades ya les hecho fibra, consumo bastante de fibra. O sea, pueden comer todo, no hay que hacer. Si quiere un picante de pollo, métale, yo le digo, métale, pero con medida. Esa es la otra recomendación. Si uno va a exagerar, lógicamente cuando es joven, el organismo tiene buena capacidad de adaptación. Pero cuando uno ya va pasando los años, lógicamente el mismo cuerpo va a cobrar la factura que uno o los desmanes que haya cometido. Entonces, tratar de tener cuidado con la dieta. Puede comer todo, pero adicione buena cantidad de fibra. A eso, un poquito más de agua, no gaseosa, ojo, agua. Ahora, otro mal hábito también que tenemos es el médico le dice 3 vasos de agua. En la mañana uno va a la persona y los 3 vasos en uno consume. No, ese también es un mal hábito. El agua, el organismo, si en ese momento no se quiere, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar y va a salir. Es lógico. Entonces el organismo no necesita en un solo momento agua y el resto del día no. Como está trabajando como cualquier máquina, necesita continuamente que se le vaya aportando líquido. Entonces debe aportarse poco a poco la cantidad de líquido que se le había indicado, no en uno solo. Lógicamente por comodidad, por múltiples factores, nosotros agarramos los 3 vasos y listo, ya está solucionado. No, poco a poco consumir. Fibra, agua, adicionar y todo lo que se pueda comer con cáscara, consumir con cáscara. Y algún momento, si alguien tiene sangrado, entonces acudirnos siempre al coloproctólogo, ya les he indicado. Puede ir al médico general y solicitar que se le pueda, con las recomendaciones, que se le pueda realizar sangre oculta en heces. Pero si uno nota más que aparecen algunos síntomas, lógicamente eso ya implica que debe ir a una persona que esté más en el campo, un especialista, un coloproctólogo. Doctor Coca, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista demasiado educativa para que nuestra audiencia realmente tome muy en cuenta de qué se trata la coloproctología, porque muchos ni siquiera conocen esta especialidad. Doctor, muchísimas gracias. Y no va a ser esta la primera, sino que vamos a tener otro tipo también de entrevistas, justamente relacionadas con la salud, porque es muy importante para que la gente conozca este tipo de cosas.
Agradecido a usted, licenciado, por haberme permitido compartir algo de mi experiencia. Ojalá que sirva, ¿no?, a la población en general las palabras que he brindado en este momento. Muy agradecido. Muchas gracias, nos vamos a un pequeño corte y luego retornamos con Voz de Libertad.